Ustedes ven allí en el Power que hablamos de suspensiones concertadas en el marco del 223 bis. Lo primero que hay que preguntarse, porque el 223 bis, como luego vamos a ver, es un artículo que tiene muchísimos años dentro de la ley de contrato de trabajo, tanto como 24 años, y sin embargo, nunca descolló como lo está haciendo en este momento, que se ha convertido en una especie de estrella del firmamento laboral. Vamos a ver por qué esto ha ocurrido. También vamos a analizar qué pasaba antes de que este artículo fuera introducido en la ley de contrato de trabajo y por qué motivo se lo introdujo. A mí, los que me conocen lo saben, me gusta en las clases dar tips, recomendaciones que normalmente no aparecen en los libros, porque creo que ese es el objeto de una clase y que después incluso en el ida y vuelta de las preguntas se acrecienta esto. Porque si no, uno se sienta con un libro y aprende lo que el libro dice. Pero acá vamos a ir más allá de lo que los libros dicen. Primero vamos a hacer una visión rápida del texto del 223 bis. La primera cuestión que hay que destacar acá es que es muy sugerente la forma en que el artículo comienza. Fíjense ustedes que, tratándose de un artículo que admite que la parte trabajadora y la parte empleadora concerten sus pensiones, la lógica hubiera sido que comenzara diciendo esto. El artículo, y esto es un dato, después voy a explicar por qué, dice, se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación de las suspensiones, etc. Es decir, lo primero que aclara es que lo que se va a pagar en estas suspensiones es un importe que no es remunerativo. Vamos a ver después, una por una, cuáles son los requisitos del artículo. Habla de causal de falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o fuerza mayor debidamente comprobada, pacto individual o colectivo, homologadas por la autoridad de aplicación, y luego habla de qué es lo que van a tributar. Esto lo vamos a analizar luego. Fíjense que el artículo fue incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo en octubre del 96. Como les dije antes, hace rato que cumplió la mayoría de edad. Ahora bien, ¿por qué el artículo se convierte en esta estrella del firmamento laboral? Lo convierte en esto el DNU 329. ¿Por qué? Porque en el artículo 3º, luego de decir que están prohibidas las suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, decreto que, recuerdo, que ha sido prorrogado y que está vigente hasta fin de este mes, por el 487 que figura allí, a renglón seguido, el mismo artículo 3 dice: quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del 223 bis de la LCT. Quienes no estaban familiarizados con el 223 bis salieron corriendo a leerlo. Dijeron, ¿y esto qué es? ¿Qué condiciones tiene? ¿Cuándo se usa? ¿Cómo se usa? En verdad, hay que decir que antes de que este artículo se incorporase en la Ley de Contrato de Trabajo, la suspensión concertada
ya se utilizaba. Y fíjense ustedes, ¿por qué se utilizaba? Por una razón muy simple. La ley de contrato de trabajo original, me refiero a la de septiembre de 1974, que estuvo vigente como tal 1 año y medio, después fue reformada por la dictadura militar, y modificaron lo atinente al tema de suspensión. Y lo dejaron resuelto de una manera en que, evidentemente, como estaba la ley de contrato de trabajo, no le servía ni al empleador ni al trabajador. ¿Por qué? Miren ustedes los plazos. Falta o disminución de trabajo. 30 días en el año aniversario. No el calendario, no del 1 de enero al 31 de diciembre, a contar de la última suspensión. Por fuerza mayor, 75 días. Y entre ambas, no más de 90. Yo les pregunto, ¿qué empleador podía solucionar un problema de falta o disminución de trabajo, teniendo en cuenta las crisis recurrentes que tenemos, que nos persiguen permanentemente, y lo que es peor, nos alcanzan y así quedamos, en 30 días? Yo ejercí la profesión muchos años antes de ser juez, y esto lo viví 1000 veces, antes del 223 bis y después del 223. Era imposible. 75 días para una fuerza mayor. Miren el tiempo que llevamos, ya pasamos los 90 días. Pero además, es la contrapartida de esto es peor todavía. ¿Por qué? Porque en teoría, porque en la práctica nunca se dio, el empleador podía hacer estas suspensiones sin que el trabajador tuviera derecho a la remuneración. ¿Ustedes se imaginan un trabajador sobreviviendo 70 días sin cobrar un peso? No existe. Entonces, la ley no tenía una solución. ¿Qué ocurrió? Empezaron las terminales de automóviles a hacer acuerdos con el gremio, con el SMARTA. Cuando tenían bajas de producción, generalmente pagaban el 80-85% del bruto, lo que hacía que el trabajador prácticamente en el bolsillo no lo sintiera. Esta suma era no remunerativa y se tomaban mucho más días que los que la ley establece acá. Terminales de automotrices que han llegado a tener suspendido al personal 4, 5, 6 meses. Pero ¿qué ocurrió? Y acá viene la explicación de por qué el artículo 223 bis comienza como comienza. Se generalizó el tema. Claro, ante esa novedad, toda empresa que quería suspender personal, aparecía el gremio, cualquiera que fuera, que le decía, señor, le va a tener que pagar algo a los muchachos. Usted no puede suspender sin pagarle un peso. A cambio, nosotros le vamos a extender los plazos. Claro, esto se generalizó. Hasta que apareció el fisco. El fisco, que en su afán recaudatorio entró a golpear la puerta de las empresas a decirles, momento, ¿quién dijo que esta suma es no remunerativa? ¿Dónde está escrito esto? Y le hacían liquidaciones de oficio. Señor, tiene que pagar los aportes y contribuciones. Aportes y contribuciones sobre un trabajo que no se prestaba. O el trabajador se quedaba en la casa. Por eso fue la necesidad de hacerle decir al legislador, estas sumas que se van a pagar no son remunerativas.
Por eso, vuelvo atrás un segundo, el artículo empieza diciendo se considerará prestación no remunerativa. Porque si no, no se entiende por qué empieza así. ¿Se dan cuenta? Porque esto era lo más importante que tenía que decir el artículo. Después venía todo lo demás. Bien. Se incorpora el artículo. ¿Cuáles son los requisitos? Como toda suspensión, ustedes lo saben, tiene que tener una causa. La causa es falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o fuerza mayor debidamente comprobada. Acá un comentario. Es muy difícil, pero muy difícil, encontrar ejemplos de falta de trabajo que no fueran imputables al empleador. En la jurisprudencia casi no existen. ¿Por qué? Por la generalidad del riesgo del trabajador. Entonces, la jurisprudencia siempre analizó esto de una manera estricta. Yo he escrito este tema en el Tratado de Ackerman, en la Ley de Contrato de Trabajo comentada de Miguel Massa, en distintos lugares. Y cada vez que tengo que renovar esto, ahora en unos meses va a salir el nuevo tratado, de hecho, el trabajo de Ackerman, encontrar dificultades para conseguir un ejemplo de que no se lo imputara. Todo es riesgo del empleador. Llámese devaluación, crisis económica, etcétera, etcétera. O sea, en la Argentina hay que estar preparado para todo. O fuerza mayor debidamente comprobada, que tampoco es muy común, porque es lo que no pudo preverse o que previsto no pudo evitarse. Recuerdo un caso de un aluvión que hubo, creo que fue en julio, en Salta, y una fábrica quedó tapada por el lodo durante una enorme cantidad de tiempo, se arruinaron las máquinas y demás. Bueno, pero casos muy excepcionales. Ahora, la fuerza mayor prácticamente no necesita comprobación. Un caso más claro de fuerza mayor que esta pandemia no existe. Y probablemente, cuando termine esta etapa de la fuerza mayor y venga lo que yo llamo la fase 2, que va a ser la más dura, aunque parezca mentira, esta no es la más dura. Porque hoy el trabajador tiene toda una batería de normas que lo protegen. La más dura va a ser cuando la cuarentena termine y empiecen los problemas de falta de trabajo, por la cantidad de empresas que van a cerrar y por la cantidad de empresas que van a volver a trabajar de una manera distinta. Sigo con el 223 bis. Exige que haya acuerdo individual o colectivo. Claro, lo primero que dicen muchos es acuerdo colectivo con el sindicato de por medio, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que hay una igualdad negocial, pero un acuerdo individual, ¿qué alternativa le queda al trabajador? Y la verdad es que no le queda ninguna. Porque si hoy no existiera la prohibición de suspender, si hoy el empleador pudiera suspender por fuerza mayor, podría suspender y no pagar si se levantara esa prohibición. ¿Se dan cuenta? O sea que desde ese punto de vista, el 223 bis es un paliativo. Supone la no prestación de tareas, esto está claro. ¿Por qué? Porque si hubiera prestación de tareas, se podría discutir el carácter de no remunerativo. No hay contraprestación acá. Se rompe el sinalagma, ¿se dan cuenta? Luego, el artículo requiere la homologación por la autoridad de aplicación. Dos cuestiones acá. Primero, van a ver en alguna ley de contrato de trabajo un error cometido por algún editor
cuando se incorporó este artículo que dice U homologada. Y ese U está mal, pero hay varias leyes que tienen ese error. Es I homologadas por la autoridad de aplicación. Punto 2. ¿Quién es la autoridad de aplicación? ¿Por qué me hago esta pregunta? Parecería claro. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la 2744, la autoridad de aplicación de la LST es el Ministerio de Trabajo de la Nación, que luego hizo delegaciones en las provincias, a los organismos de las provincias. Ahora, en alguna resolución que ha sacado el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, habla de la homologación por vía administrativo-judicial. Eso está mal. Incluso hubo algún caso donde se planteó judicialmente y hubo un rechazo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, si yo voy con un 23 bis, voy con un acuerdo. Y lo que los tribunales dirimen son litigiosidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, la autoridad de aplicación, Ministerio del Trabajo de la Nación o los organismos del trabajo provinciales, ministerios, secretarías, subsecretarías. Y finalmente, dice la ley, solo van a tributar las contribuciones de la 23.660 y 23.661. Es decir, las correspondientes a los subsistemas de seguridad social, obra social. En verdad, cuando se hacen estos acuerdos, y yo hice muchos, antes y después del 223 bis, está todo en la mesa de la negociación. Por eso, en la filmina que viene ahora, ustedes van a encontrar respuesta a algunas preguntas que quizás se están haciendo ahora. Por ejemplo, ese acuerdo colectivo que hace un sindicato con personería gremial, porque si no, no puede hacer un acuerdo colectivo. ¿Hay que notificarlo a los trabajadores? Respuesta, sí, hay que notificarlo. Porque el artículo 22 del decreto reglamentario de la Ley de Asociaciones Sindicales así lo dice. Segundo, hay que respetar el orden de antigüedad que establece el 221 de la LST, porque no hay que olvidarse que el 223 bis está en el capítulo de las suspensiones de la LST. Entonces muchos dicen, debe cumplir con todos los requisitos. En principio, yo diría que sí, pero insisto, en los acuerdos no siempre es así. La otra pregunta es, ¿yo tengo que sujetarme a los plazos de la LST, que ya lo vimos? No sirven los plazos, son exiguos. Bueno, el gobierno sacó hace muy poquito un DNU, el 529 que tienen ahí, que dicen que los plazos por el 223 bis se pueden extender durante toda la cuarentena. O sea, para terminar con la duda de si se podía o no se podía. Otra pregunta que surge es, ¿estos acuerdos se benefician con los ATP? Es decir, con los aportes que paga el gobierno. Sí, se benefician, porque lo dice el DNU 376 expresamente, que incluye los acuerdos por el 223 bis. Acuerdos concertados. Ahora vamos a ver bien entre qué y quiénes. Bueno, acá ha salido una filmina superpuesta, pero yo esto ya lo sé de memoria, el artículo 8 de este DNU 297. Y muchos de ustedes también. Porque este artículo parece tener una contradicción con el 223 bis, porque dice que durante la vigencia del ASPO, los trabajadores del sector privado tienen derecho al percibir íntegramente sus ingresos habituales, dice.
en los términos que establezca el Ministerio de Trabajo. Entonces, muchos dicen, pero si yo tengo derecho a percibir íntegramente los ingresos, ¿por qué voy a hacer un acuerdo por una suma no remunerativa? En realidad, el Ministerio de Trabajo, en un primer momento, en esa primera resolución que ustedes ven, la 219, hizo una distinción y dijo, quienes trabajen porque están exceptuados van a cobrar la remuneración, como siempre. Quienes no trabajen porque la actividad no está exceptuada, van a cobrar una suma no remunerativa. 10 días después sacaron otra resolución que dejó sin efecto la 219 de manera retroactiva, diciendo todo el mundo va a cobrar remuneración. Claro, la Unión Industrial puso el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque dijo, pero a ver, el que va a trabajar me pide un plus. Es lógico. Si el que se queda en la casa va a cobrar la remuneración igual, por supuesto están excluidas las mujeres embarazadas, los mayores de 60, etc. Hablo de las personas que podrían ir a trabajar, pero que no van porque la actividad no está excluida del ASPO. Bueno, esto es lo que produce la gran polémica. Ahora bien, los sindicatos empezaron a negociar el 223 bis. ¿Por qué? ¿Y por qué la gente lo acepta? Porque el sindicato le dice, esta es la fase 1, pero después viene la 2. Entonces, hay que pactar ahora para tratar de extender más allá del plazo que dé el gobierno, que no sabemos cuánto más va a durar, y garantizarse estabilidad en el empleo. ¿A cambio de qué? Me quedo en mi casa y cobro una suma no remunerativa. Y ahí empezó la pelea. ¿Cuánto es la suma no remunerativa? ¿El 80 del bruto? ¿El 80 del neto? ¿El 75 del bruto? ¿El 75 del neto? Hicieron una reunión entre el gobierno, la CGT y la UIA. Muchos han criticado esto, porque dicen, pero la representación no es total acá. Y yo digo, no son todos los que están ni están todos los que son, pero lo resolvieron rápido. Le aconsejaron, porque esto no fue un acuerdo, como se dice por ahí, que lo escuché 1000 veces. No, esto fue una reunión. Estaban las 3 partes y le aconsejan al gobierno que dicte una norma para que quienes no presten los servicios hagan los acuerdos por el 223 bis. Y le ponen un piso. Dicen, este acuerdo no puede ser inferior al 75 del neto. Si se cumplen estas pautas, la homologación debería ser automática. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno dice, bueno, primero se excluyen, lógicamente, el teletrabajo, los mayores, patologías preexistentes, ¿cierto? Y hay un mantenimiento de la dotación durante el acuerdo, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el gobierno? Dicta la famosa resolución 397. ¿Y qué dice el gobierno? Básicamente, si viene una empresa con el sindicato con personería gremial en estos términos, o sea, 75, 80, 85 del neto, nunca menos del 75, yo digo amén. Es decir, hago un controlcito y homologo. Si la empresa viene sola, yo le voy a dar traslado al sindicato por 3 días, prorrogable por 2 días más. Si el sindicato no se opone, homologo. Paralelamente, los sindicatos iban cerrando acuerdos. Comercio dice, si la empresa tiene hasta 70 personas, ni me den traslado, homologuen directamente. Si esta es la pauta.
Si eventualmente apareciera un empleador que diga, mire, yo no puedo pagar el 75 del neto, voy a pagar el 50. Que en realidad hoy no es el 50, porque tiene el ATP. O sea, buena parte se lo paga el gobierno. Pero si así fuera, el ministerio, ¿qué dice? Que van a hacer las consideraciones que correspondan en orden al trámite requerido. Así, es un poco genérica la resolución. O sea, vamos a ver qué te decimos, en una palabra. Seguramente te van a pedir el oro y el moro para que justifiques por qué no podés pagar el 75 del neto. Después, bueno, declaración jurada de las partes o autenticidad de la firma. Esas son cuestiones formales por la pandemia. ¿Qué pasó con los acuerdos en la práctica? Estos son los tips. Uno de los primeros fue el de UTEDIC contra el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, con el colegio. Acá hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Se lo homologan, pero el ministerio dice, este acuerdo se homologa como un acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores. ¿Esto qué significa? Que si el trabajador no me firmó el acuerdo, el día de mañana me puedo hacer un cuestionamiento y decirme, a mí me tenían que haber pagado el salario, como dice el artículo 8 del 297. Yo me opongo a esto. De hecho, ya se han hecho algunos planteos de inconstitucionalidad sobre el tema. Acá hay otro acuerdo con un sindicato del vestido, esta es una empresa, y más o menos todos salen en los mismos términos. Esto para que lo tengan en cuenta. Y ya van a ver por qué digo que lo tengan en cuenta y cómo podrían resolver el tema. Este es otro acuerdo homologado, fíjense, hace un mes, y también dicen lo mismo. Acuerdo marco, la empresa quiere entrar en ese acuerdo marco, hay todo un mecanismo por internet para que la empresa vaya y adhiera a ese acuerdo marco. ¿Qué pasa hoy, al día de hoy, con las homologaciones? En la Nación hay dos vías. Uno es la presentación con el sindicato, la vía colectiva, y otra que están usando mucho los letrados y que la aconsejan es en el ciclo con los trabajadores. ¿Por qué? Porque si vos tenés la firma de los trabajadores en el ciclo, no vas a tener ningún problema el día de mañana. ¿Se entiende? Entonces, van al ciclo. Ahora, el ciclo tiene dos problemas. Problema uno, cuesta 3.250 pesos por trabajador. Sacá la cuenta si llegás a ir con 100 personas, ¿no? Problema 2. La resolución que regula el trámite, que es esa 290 que ustedes ven ahí, tiene un artículo 4 que yo les pido que lo lean detenidamente. Porque el 4 dice que el representante letrado del trabajador debe asumir la responsabilidad de que le ha informado al trabajador los alcances del acuerdo y de la homologación. Así que el abogado va a tener que cubrirse. Cuidado, ¿eh? Cuidado con las representaciones. Cuidado, ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Bien. En la provincia de Buenos Aires hay una resolución que es bastante complicada, porque segmenta. No es tan simple que te lo homologuen. Búsquenla la resolución, léanla, analícenla. Si van a la base de datos de Rubinsal van a encontrar un artículo mío que escribí hace 2 semanas sobre la homologación, específicamente sobre la homologación, y ahí van a encontrar un comentario de esta resolución 185. Y finalmente, en Cava, homologan
si viene el acuerdo con las pautas del 397. Es decir, con el sindicato están en el 75% del neto o arriba de eso. El sindicato da el visto bueno, vienen con el acuerdo, no hay ningún problema. Muchos se preguntan si es necesario hacer el procedimiento preventivo de crisis. Respuesta, no. ¿Por qué? Porque esto ya está acordado. No tendría ningún sentido pedirle a una empresa que haga el procedimiento preventivo de crisis, cuando en realidad ya lleva un acuerdo. Eventualmente en la provincia de Buenos Aires te van a pedir algo más. Lo aviso desde ahora. ¿Qué es ese algo más? Y tráigame algo que justifique. ¿Por qué? Porque se está planteando ahora ya diríamos, la cola de lo que viene de la fase 2, que muchas empresas no están haciendo acuerdos por el 223 bis con el personal que se quedó en la casa. Quieren hacerlo con personal que está trabajando, pero que les está sobrando. Porque ya no lo pueden mantener porque no tienen trabajo. Y ahí sí hay un problema. Porque ahí les van a poner trabas. Y probablemente le pidan balances, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ojo con eso. Mientras sea personal que no trabaja porque la actividad no está excluida, se lo van a homologar. Si necesitan suspender personal que está trabajando, y yo les diría, la llave la tiene el sindicato. Si ustedes miran la resolución de la provincia de Buenos Aires, la 185, si es una pequeña empresa, la llave la tiene el sindicato. Si van con el sindicato, no le van a pedir más nada. Si el sindicato dice que sí, que conoce el estado de la empresa, que necesitan hacer la suspensión. Despido ni hablar, ¿no? Por supuesto. Y ahí por ahí pueden hacer un 223 bis con los que están trabajando. Acá hay alguna jurisprudencia. Esta es una actora que fue suspendida, pero en realidad ella hace un planteo y le hacen lugar a la cautelar y está bien por una razón muy simple, porque en realidad ella tenía una licencia paga por ser progenitora a cargo de un menor. Entonces, está exceptuada, no puede caer en el 223 bis. Es lo mismo si yo estoy enfermo. O si me enfermo en el medio de un 223 bis. A mí me tienen que pagar la remuneración. ¿Por qué? Porque cambia la naturaleza. Yo no voy a trabajar porque estoy enfermo. Entonces manda el 208. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Bien. Con esto termino la exposición. ¿Tienen tiempo ustedes para preguntar lo que gusten? Osvaldo, hay un par de preguntas ya en el chat. ¿La alcanzás a leer o crees que te lo lea? A ver. Ya. La empresa le hace firmar al trabajador el acuerdo y este después de firmar se da cuenta que lo perjudica por estar próximo a jubilarse. ¿Puede rechazar el acuerdo? Si el acuerdo fue homologado, no. Si el acuerdo no se llegó a homologar, podría impugnarlo. ¿Qué sucede si el trabajador no está de acuerdo con el convenio entre el sindicato y el empleador? Bueno, si no está de acuerdo, el trabajador, el día de mañana, puede hacer el reclamo. Ahora, en el mientras tanto, yo, si tuviera que aconsejarlo, ¿qué diría? Cobrar el 220, que te paguen el 223 bis, porque te vas a meter en un conflicto ahora, que los tribunales funcionan a medias, cobralo y eventualmente
hace la impugnación de reserva de derechos. Y el día de mañana te reservas los derechos. Esto es lo que yo haría. Acá en el chat no veo más. ¿Alguien más? Bueno, ahora me fijo en Hay, Facebook. a ver, ¿hay posibilidad de obtener la posibilidad de obtener abonando solo ATP? Bueno, el ministerio que dice que cuando vayan con un importe menor al 75 del neto, el ministerio lo va a analizar. ¿Qué significa que lo va a analizar? Y que no sé si te van a decir que sí. Esta es una buena pregunta, ¿no?, que hace María Fernanda. Dice, la aceptación de la suspensión del 223 bis tiene como consecuencia un futuro despido por disminución de trabajo. Mirá, en realidad, como acá estamos todavía en la etapa de la fuerza mayor, yo te diría que no, porque la fuerza mayor va a ceder después. Quiera Dios que en algún momento esta pandemia se termine. Entonces, yo no me preocuparía tanto por esto. Ahora, efectivamente, por eso digo, la pregunta es buena, María Fernanda, a futuro, si yo hago un acuerdo por el 223 bis y lo consiento por falta de trabajo, evidentemente que le estoy allanando al empleador para que el día de mañana pueda invocar el 247. Si bien es cierto que el 247 hoy por hoy es el 100% de la indemnización, porque la indemnización está duplicada. Así que como mínimo voy a cobrar la indemnización común. Y la duplicación me parece que viene para quedarse muchos años. Les aclaro a los más jóvenes. La que empezó en el 2002, la duplicación del 2002, duró 5 años. La fueron reduciendo con el tiempo, la redujeron. La fueron haciendo cada vez menor. Terminó en el 50%, pero duró 5 años. La notificación vía WhatsApp se lo toma como medio fehaciente y no, lo están cuestionando. Lo están cuestionando. Yo diría, necesitan que el trabajador mínimamente, si le mandan un mail, el trabajador escanee una nota, ponga su firma, la escanee y les envíe el escaneo. Por lo menos necesitan eso, para no tener problemas. Y si van al ciclo, miren la resolución del ciclo con las exigencias que tiene. Bueno, acá en el chat no tengo nada más. A ver, yo me voy fijando en Facebook mientras. Yo tenía una, es si es exigible el certificado del artículo 80 en situación de pandemia. Bueno, hay una clase entera para hablar del artículo 80. Sobre todo, ¿qué se entiende por el artículo 80 que se conoce tan mal? ¿Cuáles son los certificados del artículo 80? Algún día podríamos hablar del artículo 80. La realidad es que podría pedirse un artículo 80, y hoy el artículo 80, la parte más importante, que son los aportes y contribuciones, se baja de la página de la FIP. Con lo cual yo puedo bajarlo de la página de la FIP y mandárselo al trabajador. Perfectamente. No es la pandemia un impedimento para eso. Y el certificado de remuneraciones, que es el PS 6.2 del ANSES, también se puede confeccionar y enviarlo. No hay un inconveniente insalvable. Muy bien. A ver si hay más en el chat. Noelia Dusau dice, si el trabajador no está de acuerdo, ¿podría iniciar una autosatisfactiva para recibir la totalidad del salario? Sí, podría plantearlo. Hay que ver qué le dicen. Pero podría hacerlo. De todos modos, los trabajadores se pueden quedar muy tranquilos, porque todas las homologaciones
dejan a salvo los derechos individuales de los trabajadores. Es más, algunas dicen que no se homologan los términos del artículo 15 de la LST, que se homologa como un acuerdo marco, entra el que quiere. Ahí en el chat al final tenés dos más. ¿Los alcanzás a ver? Ya lo busco. Yo mientras voy viendo en Facebook. Y la certificación de firmas en la certificación. Y bueno, eso es un tema. Pondrán concepto de declaración jurada. Ahora se usa eso, poner que uno declara bajo juramento que la firma es de uno, ¿no? Bueno, la última ya la contesté. El trabajador tiene a salvo sus derechos. Ahí me fijo en Facebook. Bueno. Damos un ratito más a ver si aparece alguna. Ahí te están agradeciendo, muy claro. Bueno, me alegro. Preguntan firma certificada del trabajador por escribano. Ah, sí, claro, por supuesto es válida, ¿no? Si cuenta el escribano. Si el empleador despide inmediatamente después de la pandemia, ¿puede invocar el 247? No, porque, a ver, acá entramos en otro tema, lo voy a tratar de hacerlo muy breve. Supongamos que se levante la prohibición de despedir. Hoy está prohibido despedir. El artículo 2 dice que está prohibido despedir, ¿no es cierto? Nosotros vimos el 3, pero el 2 dice que está prohibido los despidos bajo pena de nulidad. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lo va a mantener eso el gobierno? No lo sabemos. Supongamos que se habilitara esto. Entonces, que el empleador diga, bueno, lo más probable es que el gobierno lo mantenga hasta que perdure la fuerza mayor. Pero entonces el empleador, ¿por qué va a despedir? Porque no tiene trabajo. Bueno, ahí lo que le van a plantear es, según la cantidad de trabajadores que despida, de acuerdo a la ley 24.013, lo que le van a plantear es que haga el procedimiento preventivo de crisis. O, así despida uno solo, tiene que comunicárselo al sindicato, porque eso lo dice el decreto 328 del 88. Con lo cual, yo diría, para resumir, el empleador va a encontrar obstáculos para hacer estos despidos. Ahora, si quiere pagar todo, es decir, la indemnización duplicada, y el día que se levante la prohibición de despedir, lo va a poder hacer. Si una empresa tiene concedido repros, ¿lo inhabilita a pedir un 223 bis? No, no lo inhabilita, pero precisamente la resolución del Ministerio de Trabajo de la provincia hace una alusión a todo ese tema, que tienen que informarles si tienen repro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué le van a pedir a la empresa? Está en las normativas lo que se le pide a la empresa. Le van a pedir los últimos 3 balances, las ventas del último año o los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque se supone que en esta pandemia hay empresas que están muy, muy mal, pero algunas otras no les fue tan mal. Serán las menos, pero algunas hay. Con lo que hay que ver cada caso en particular. Acá pregunta Matías Chiosa. ¿Es constitucional la prohibición de despedir? Bueno, no tenemos otra media hora, ¿no? Paso a otra pregunta. Y bueno, es constitucional el DNU que prohíbe despedir. En estas circunstancias, ustedes piensen que estamos viviendo una situación absolutamente inédita. Yo que los debo duplicar en edad más de uno de ustedes,
es una situación que no la hemos vivido nunca, es absolutamente extraordinaria. Es la mejor definición de fuerza mayor desde que Vélez la puso en el Código Civil. Lo que no pudo preverse, lo que previsto no pudo evitarse. Esto no hay manera de discutirlo esto. No se pudo prever. Y aunque lo hubiéramos podido prever, no había manera de evitarlo. Dentro de todo algo se previó, pero usted no. Por eso hay menos muertos. Muy bien. Carlos Cáceres pregunta, ¿qué se le puede exigir de documentación al empleador a los fines probatorios que invoque disminución o falta de trabajo o fuerza mayor? Bueno, es lo que ya acabo de decir. Y si miran la resolución, sobre todo la que menciona ahí del Ministerio de Trabajo de la provincia, van a ver todo lo que les van a pedir. Es un tema, miren, cuando un empleador viene y les dice, voy a tener que despedir por falta de trabajo, le tienen que decir dos cosas. Ya, conectame con el contador, porque este es un trabajo conjunto. Y dos, ojo, que para esto hace falta tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y dependerá. ¿Por qué? Porque si cuando vos acompañás los elementos, el ministerio no se considera satisfecho, te suspende los plazos. Entonces, el procedimiento preventivo de crisis, que en principio no debiera durar más de 10, 15 días hábiles, te puede llegar a demorar un mes o un mes y medio hábil. Lo que el ministerio quiera. Ojo, ¿eh? Te paso dos preguntas que tengo del Facebook. Si el despido es indirecto, ¿también es duplicada la indemnización? Sí, sí. Eso es un tema que ya quedó resuelto por la jurisprudencia justamente en el 2002, con la 25.561. Te hago otra. ¿Los requisitos del acuerdo por ante las subsecretarías provinciales? Sí, hay organismos que son más flexibles, diría, y otros que la complican un poco más. Depende del lugar. Es así de simple. Cada uno tiene su normativa propia y actúan por delegación del Ministerio de Trabajo Nacional, al que le tienen que informar cada acuerdo que hacen. Néstor Giusti pregunta, si el trabajador no acepta el acuerdo sindical y es notificado por mail, ¿cuándo prescribe esa acción del empleado? No, la prescripción, ustedes saben que en el derecho del trabajo es de 2 años, y yo siempre digo 2 años como mínimo, porque no hay que olvidarse que la prescripción se puede suspender o se puede interrumpir, así que en la práctica la prescripción nunca es de 2 años. Yo tengo un librito por ahí, ahora está desactualizado, pero tengo un libro que se llama Suspensión y caducidad en el derecho del trabajo, que hicimos con el doctor Diego Tula hace muchos años. Vamos a ver ahora si con la pandemia lo actualizamos. Bueno, contestamos una última y terminamos. Bien. A ver, ¿tengo obligación de otorgar vacaciones no gozadas 2019 pendientes si por la pandemia se necesita el personal esencial? No, yo diría que, a ver, hoy hay una obligatoriedad en cuanto, salvo algún caso excepcional, pero hay alguna normativa de obligatoriedad en este momento, con excepciones a la ley de jornada y excepciones a la ley de contrato de trabajo y demás. Es lo mismo que hacer horas extras. Hoy se considera que puede llegar a ser obligatorio hacer horas. Bueno, Osvaldo, muy claro, te agradezco mucho. Acá te estamos felicitando y agradeciendo por tu exposición. Te agradezco mucho. Bueno, Macanudo, me alegro. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, nos vemos en otra. Chao. Hasta la próxima.